Buenas tardes, mi nombre es Dulce Yedani Salazar Aguilar, estudio la maestría en Educación y Docencia. Este es mi trabajo integrador de la materia de Sociología de la Educación. La primera pregunta es, ¿cuáles consideras que son las desventajas de trabajar en una escuela rural y cómo podrías sobrellevarlas? Bueno, primero vamos a comprender qué es un medio rural. Por lo regular, un medio rural está en una zona alejada, entonces tiene un difícil acceso. Por lo tanto, carece de medios de transporte, carece de servicios, inclusive carece de medios de comunicación. Entonces, para el docente a veces es difícil el no contar con materiales eh, educativos, e igual no contar con un fácil acceso a la comunidad y eso hace un poquito más difícil el trabajo. Bueno, un medio rural por lo regular pues no vamos a contar con tecnologías, ya que pues probablemente no haya red de internet, red de celular, entonces hace que igual si tenemos algún tema de investigación pues no se llegue a poder realizar. Entonces el docente tiene que adaptar sus contenidos al mismo contexto, a lo que está viviendo, a su realidad. De forma administrativa, también tiene otras desventajas u otros retos, que es que el docente que está frente a grupo eh, se encuentra con escuelas que son multigrados. Por la misma capacidad o la misma cantidad de alumnos que hay en las zonas rurales, no se logra la normatividad educativa, que es 20 alumnos por grupo. Entonces se tienen que fusionar grupos y el docente tiene que trabajar de forma simultánea en algunos grados. Entonces muchos docentes desconocemos cómo trabajar de esa manera. Bueno, otra de las cosas es que a veces hay docentes que no cuentan con el perfil académico, que son docentes que aún están en formación o que son docentes que están cubriendo plazas. Entonces, los retos que tenemos es pues el sentirnos comprometidos como docentes, el tratar de ir eh, investigando, haciendo, comprometiéndonos con la misma educación y pues logrando que nuestras zonas rurales tengan maestros pues mínimamente preparados. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podrías aprovechar las ventajas que se tienen al trabajar como docente en una escuela de zona urbana? Bueno, todo depende del nivel socioeconómico del alumno, porque de eso va a depender de qué tanta accesibilidad tenga el alumno en cuanto a tecnologías. Si el alumno tiene las formas de ocupar tecnología, pues podemos hacer que el alumno integre esas tecnologías a su educación y podemos inclusive lograr a un alumno investigador, un alumno que esté interesado en buscar información de los temas que trabajamos en, en la clase. Siguiente pregunta. ¿Consideras que en las escuelas de educación media superior se debe fomentar el nacionalismo? Bueno, más que fomentar, siento que es darle seguimiento a lo que el alumno ya aprendió desde su nivel preescolar, porque si bien sabemos en todos los niveles educativos básicos, eh, enseñamos al alumno a respetar a los símbolos patrios, e inclusive ya se encuentra dentro de los mismos libros de texto de cívica y ética, entonces es simplemente darle continuidad a lo que ya se ha visto en otros niveles educativos. Entonces, ah, todavía en preparatoria sí se logra ver este fomento o este seguimiento al nacionalismo. Ya en la universidad ya no es tanto, pero siento que ya al alumno le queda forjado todo lo que ya vio en otros niveles educativos.
¿Crees que el impacto de la opinión pública sobre la educación referente al docente es negativo o positivo? Argumenta tu respuesta. Bueno, considero que la educación pública está dividida, ya que el docente, pues, en el ámbito educativo siempre va a ser como el foco de atención, el centro de atención, el que, donde veamos si está bien o está mal lo que hace. Entonces, de una u otra forma, el docente llega a ser el ejemplo. Y si el docente da una mala imagen a la sociedad, pues esto repercute o la misma sociedad piensa que esto va a repercutir en sus alumnos. Entonces, siento que muchas veces la sociedad o la opinión pública ha dejado como responsable total al docente, responsable en los logros de sus alumnos. Siempre está en ese sentido de que si el alumno fracasa es porque tuvo un mal maestro. Si el alumno logra sus objetivos es porque hubo un buen maestro. Entonces, en realidad debemos de ver qué papel juega en realidad el docente y si en él recae toda la responsabilidad de la educación del mismo alumno. Siguiente pregunta. En cuanto a la globalización de Latinoamérica, ¿consideras que la educación del país está a la altura de dicha evolución? Bueno, Latinoamérica es una zona con rezago educativo. Entonces, a nivel mundial, México se encuentra en una situación de bajo nivel educativo. Entonces, México no se encuentra a una altura eh, de dicha evolución en cuanto al sistema educativo, ya que pues para eso también se necesita que el gobierno pues provea a las mismas escuelas, que el gobierno dé parte de su mismo capital a lo que es el rubro educativo y pues de esta forma pues tener pues mejores escuelas, mejores docentes, mejor calidad educativa, pero pues si no hay recurso económico, pues no se puede tener esas mejoras en cuanto a educación. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas que enfrenta actualmente la educación? Bueno, nuestro sistema educativo presenta varios problemas, pero hay 4 esenciales que son los de acceso, los de deserción, los de inequidad y los de calidad. Entonces, los de acceso, pues estamos hablando de que si hay medios rurales o medios urbanos. Entonces, no todos los alumnos tienen el acceso a la educación, inclusive también por sus mismas condiciones socioeconómicas, muchos alumnos pues no pueden acceder a la educación. Inclusive muchos alumnos por esta misma condición socioeconómica llegan a desertar. Y bueno, en cuanto a los aspectos de inequidad, pues hablamos de la calidad, de el cómo hay desventajas en algunos sectores sociales. Antes hablábamos de que pues de que las mujeres no tenían acceso a la educación, pero hoy pues hablamos de que hay grupos sociales que no pueden acceder a la educación por sus mismas condiciones económicas y porque pues en el medio donde ellos viven pues no existe a lo mejor una escuela como tal. Y bueno, si hablamos de calidad, pues estamos hablando de mejoras en los espacios educativos, de mejoras en la preparación de los docentes, de mejoras en los materiales para poder tener acceso a la educación y mejoras en tecnología, más en estos tiempos que ya estamos en una educación a distancia. Entonces muchos alumnos igual carecen de este acceso
a la misma educación, de esta misma calidad de educación, y pues son parte de los principales problemas que puede presentar nuestra educación actualmente.